Secretaría de Educación Pública. Miguel Alcubierre Moya es un científico mexicano reconocido a nivel internacional. Utilizando la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, Miguel Alcubierre enfocó su trabajo en la relatividad numérica, es decir, la simulación computacional de sistemas astrofísicos. En esta área se concentró en la simulación de fuentes de ondas gravitacionales, particularmente la colisión de dos agujeros negros. Desarrolló un modelo matemático, el cual es conocido como la métrica de Alcubierre, mismo que está correlacionado con el impulso de la deformación. Su trabajo le dio muchos reconocimientos, así como también algunos detractores. Miguel Alcubierre Moya nació en la Ciudad de México el 28 de marzo de 1964. Estudió física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también hizo la maestría. Posteriormente se trasladó a Gales, donde se graduó como doctor por la Universidad de Cardiff en 1994. En 1996 ingresó como investigador adjunto al Instituto Max Planck para Física Gravitacional en Potsdam, Alemania, donde permaneció 5 años. El doctor Alcubierre Moya desarrolló un modelo matemático que permitiría viajar más rápido que la luz sin violar el principio físico que sostiene que se puede superar la velocidad de la luz. Alcubierre Moya es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel más alto y de la Academia Mexicana de Ciencias. Desde 2012 es director del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, cargo para el que fue reelecto en 2016 para otro periodo de 4 años. ¿Cómo era el niño Miguel? ¿Qué era lo que le interesaba? ¿Cómo se acercó al mundo este jovencito? A los 12 o 13 años me gustaba mucho el espacio, la astronomía, la ciencia ficción. Leía yo, empecé a leer muy jovencito, como a los 10, 12 años, y lo que más leía era ciencia ficción. Descubrí pronto a Isaac Asimov y leía muchísimo Isaac Asimov. Entonces, y me interesaba siempre entender las cosas. La materia que más me gustaba desde muy chiquito, desde primaria, eran las matemáticas. Porque era, en mi opinión, y sigue siendo, era la materia fácil, porque no había más que pensar y salía todo. Mientras que todas las demás materias había que aprenderse cosas de memoria, y yo para aprenderme cosas de memoria siempre fui malísimo. ¿Quién es o qué lo inspiraba cuando era niño a acercarse a las matemáticas, a la ciencia, a descubrir el mundo? Pues inicialmente mis profesores, tener buenos profesores es muy importante. Si uno tiene malos profesores de matemáticas, pues yo creo que uno las odia, ¿no? Pero si uno tiene buenos profesores. Yo recuerdo a profesores de primaria no tanto, de secundaria. Era un profesor que enseñaba matemáticas muy bien, que se llamaba Carreón, el profesor Carreón, que era el director de la escuela en la que yo estaba. Y luego el profesor Horacio García, que fue mi profesor de química, que era buenísimo y que también me inspiró muchísimo en la secundaria. Entonces sí, mis profesores sobre todo, y que me llevaron a leer otras cosas, por ejemplo, a leer de cosas de ciencia, del origen de la bomba atómica. Fue un trabajo que nos dejaron en segundo de secundaria, el profesor Horacio García, que era leer un libro que era sobre toda la historia de los orígenes de la bomba atómica, la historia de la ciencia, le interesaba mucho. Entonces así fue como yo me fui acercando poco a poco a la ciencia, gracias en gran medida que tenía profesores que eran muy buenos y que nos inspiraban mucho en esos temas. ¿Cuál sería el momento que usted recordaría como el momento en el que Miguel Alcubierre se encontró con la ciencia? En tercero de secundaria fue cuando empecé a aprender ya más física y química, y cuando descubrí la astronomía. La descubrí primero a través de libros que tenía, ni siquiera en mi casa, sino en casas de mis amigos. Entonces yo les pedí a mis papás que ese año me regalaran de Navidad libros de astronomía. Digo, para jovencitos, ¿no? Para poder entenderlos, pero sí me consiguieron un libro de astronomía, yo compré por ahí otros, eran muy difíciles de conseguir en esa época. A los 15 años me regaló mi papá un telescopio chiquito, y con ese me pasaba yo las noches viendo los planetas, viendo Saturno. Es muy impresionante, la primera vez que uno ve Saturno a través de un telescopio, ni siquiera Júpiter es bonito, pero Saturno tiene anillos, y ver los anillos de Saturno a través de un telescopio le da a uno un susto, porque dice, sí es cierto, sí está ahí, ¿no? Y no necesito ver fotos de la NASA, con este telescopio aquí en el jardín de mi casa puedo ver los anillos de Saturno, y es muy impresionante, muy impactante. Y yo creo que fue ahí, en ese momento, cuando me empecé a enamorar de la astronomía y leyendo ciencia ficción. A mí la ciencia ficción me encantaba. Yo empecé primero leyendo a Julio Verne, pero pronto descubrí a Asimov y me clavé con Asimov y leí todos los libros de Asimov que pude encontrar.
Y entonces esta idea de viajar al espacio para mí era fantástica. De hecho, en algún momento yo quería ser astronauta. Sí me gustaba la astronomía y sí quería ser astrónomo. Y de hecho entré a la Facultad de Ciencias con la idea de ser astrónomo. No hay carrera de astronomía en México. De hecho, no hay carrera de astronomía prácticamente en el lugar del mundo. Pero todos los astrónomos son físicos, primero. Entonces yo entré a la carrera de física para ser astrónomo. Y una vez que entré a la carrera de física descubrí otras cosas, descubrí la teoría de la relatividad de Einstein, descubrí la mecánica cuántica y me fui alejando de la astronomía. La verdad me parecían, cuando tomé mis cursos de astronomía me parecía un poco aburrido porque les preguntaban a mis profesores qué hacían y me decían, yo estudio la composición química del polvo interestelar y yo decía, híjole, eso no me parece divertido. A mí lo que me interesaba era entender el universo, entender cómo funcionan las cosas, entender cómo funcionan las estrellas en particular, cómo funcionan las galaxias, qué son los agujeros negros. Todo ese tipo de cosas me llamaban mucho la atención y era lo que yo quería realmente entender y por eso me decidí por física y no por ingeniería. Al regresar, uno de los mentores de Miguel Alcubierre lo puso en contacto con un investigador en el Reino Unido, lo que definiría su futuro fuera de nuestro país. Su amor por México y las ganas de retribuirle lo que le dio profesionalmente le hicieron regresar. El Premio Nobel de Física 2017 fue para los científicos estadounidenses Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne por su trabajo en un detector de ondas gravitacionales, tema que investigó Miguel Alcubierre durante su doctorado en el Reino Unido a principios de los 90. Doctor, ya dentro del mundo de la física, ¿cómo es que se fue decantando por los temas como los hoyos negros, las ondas gravitacionales, etcétera? Fui descubriendo otras cosas en la carrera, luego aprendí mecánica cuántica y tuve un excelente profesor, el doctor Dulce de la Peña, que está aquí en la UNAM. Me gustó mucho su enfoque en la mecánica cuántica, pero luego aprendí relatividad y ahí sí ya cambió todo el mundo, porque la relatividad me pareció la teoría más elegante que nunca se hubiera desarrollado en la física. Esta idea de que la gravedad no es más que un efecto de la geometría del espacio, ya tiene que aprender uno la geometría de espacios curvos, las matemáticas de espacios curvos, y además espacio-tiempos curvos, también la curvatura del tiempo y del espacio, y cómo todo eso era lo que entendíamos por gravedad y cómo eso llevaba a conceptos como agujeros negros, al origen del universo, la gran explosión, y entonces ahí decidí que ese era mi camino, que ese tipo de matemáticas me gustaban mucho, las matemáticas me gustaba mucho el aspecto también físico, la interpretación física de la teoría, ahí no había ambigüedades con la interpretación como en la mecánica cuántica, era todo clarísimo, muy elegante, y decidí que eso era lo que quería hacer. Y entonces me dediqué a estudiar ese tipo de temas en la maestría, y cuando terminé la maestría me acerqué a uno de mis profesores en ese momento, el doctor Eduardo Najmat, que también es investigador en este instituto, y le pedí que me diera un consejo de qué podía yo hacer para hacer un doctorado en estos temas, y él me puso en contacto con un investigador, un profesor en el Reino Unido, en la ciudad de Cardiff, el profesor Bernard Schutz. Y entonces me puse en contacto con él, él me dijo, sí, vente para acá, nada más conseguí una beca, entonces conseguí una beca en ese momento de la UNAM todavía daba becas al extranjero para estudios de doctorado en esa época, ahora ya no, ahora solo es el CONACYT, pero conseguí una beca de la UNAM y me fui al Reino Unido, a Gales, al país de Gales, a estudiar relatividad, a hacer un doctorado en relatividad, en agujeros negros y en esos temas. Otra de sus pasiones, además de la astronomía y la física, fue la programación de computadoras, que aprendió desde los 14 años, cuando llegó la primera máquina a su escuela. Así fue como entraron en su vida programas como el BASIC y Pascal, sin saber que su habilidad lo llevaría a realizar simulaciones de sistemas astrofísicos. Entonces a mí me gustaba mucho programar, y cuando llegué al Reino Unido mi profesor me dijo que estaba él interesado en estudiar una cosa que se llama relatividad numérica, que es hacer simulaciones en computadora de sistemas astrofísicos como agujeros negros en particular. Le interesaba a él el problema de dos agujeros negros que chocan y cómo resolverlo. Entonces me dediqué a estudiar ese tema, hacer códigos numéricos, programar, aprender sobre agujeros negros. ¿Cómo puede ser un científico mexicano en el Reino Unido en esta época donde no era tan común y mucho menos pues en estos temas? Bueno, siempre en las universidades, ya en estudios de doctorado, hay mucha gente del extranjero en Europa. Uno va a universidades europeas o incluso en Estados Unidos, y la mayoría de los estudiantes luego son extranjeros. Donde yo estaba, la mayoría no eran extranjeros, pero sí habíamos un par de extranjeros, y el resto no eran, ninguno era de ahí, de esa ciudad, eran todos
británicos, pero de lugares de todos lados menos de esa ciudad, ¿no? Entonces todo el mundo estaba en una ciudad que no conocía. Y sí, para ellos era ya un poco exótico siendo mexicano, pero pues rápidamente se dieron cuenta que no era cierto que los mexicanos andábamos en burro y andábamos con sombrero de charro, sino que éramos gente completamente normal, ¿no? Y hice fácilmente amigos. Entonces me acostumbré fácil. La cultura británica me pareció muy tranquila. Afortunadamente me adapté rápido. Creo que es una cultura que es muy cercana a como yo era, porque yo siempre fui alguien callado y poco sociable, y así son ellos todos. Entonces pues me sentí un poco en mi elemento rápidamente. Y entonces fue relativamente fácil, ¿no?, adaptarse, y estuve contento. Y te digo, lo que conocí es mucha gente de otros lugares, no solo ahí, sino cuando me movía a dar conferencias o a ir a congresos, te das cuenta que la ciencia, la física es muy internacional. En México a veces estamos un poco aislados, porque luego nos cuesta más trabajo viajar porque es caro viajar. Pero en Europa y en Estados Unidos, como el nivel de vida es más alto, para ellos viajar es muy fácil. Entonces viajan de un país a otro fácilmente, a congresos por todos lados. Entonces uno va a congresos y se encuentra con gente de todo el planeta en los congresos, desde Japón a la India, a Dinamarca, a Rusia. Hay gente de todo el mundo y te das cuenta que todos son iguales, ¿no? Que puedes platicar con todos ellos y todos están estudiando lo mismo que tú, todos son físicos. Entonces puedes platicar con ellos muy tranquilamente. Todo el mundo habla inglés mal, porque pues sí, o sea, es gente de todo el mundo que aprendió inglés como su segunda lengua, salvo los pocos americanos o británicos, pero todos los demás pues aprendieron inglés como segunda lengua. Entonces uno aprende a oír una bola de acentos raros en inglés y una bola de pronunciaciones malas, pero se acostumbra uno y así es como nos comunicamos, ¿no? Es muy bonito. En cuanto a su carrera profesional, ¿cuál cree que serían los momentos más importantes para usted? Durante el doctorado publiqué un artículo que me hizo muy famoso, el famoso artículo del Warp Drive, que no tenía nada que ver con mi doctorado y del que no he vuelto a trabajar, nunca he vuelto a trabajar en ese tema, pero ese artículo fue mi primer artículo y es el artículo porque la gente me sigue entrevistando 25 años después. Que me hizo muy famoso. Entonces fue un momento muy importante. Y luego, desde luego, terminar el doctorado, luego me fui a hacer un postdoctorado a Alemania, estuve 5 años viviendo en Berlín. Y ahí también aprendí muchas cosas de la comunidad científica, de los colegas, y tuve ahí algunos desarrollos teóricos importantes que han tenido luego influencia importante en las cosas que se han hecho después, en estos estudios de las colisiones de agujeros negros. En ese momento pude yo hacer unas contribuciones muy importantes. Luego regresar a México fue también importante porque yo sentía que tenía que volver y devolverle un poco al país pues toda la inversión que habían puesto en mí, y yo sentía que si yo me quedaba en el extranjero, a lo mejor hubiera podido ser un gran científico, pero hubiera sido uno entre miles. Y que en cambio, regresando a México, tenía yo una oportunidad de tener un impacto más fuerte en el país, ¿no? Tanto a nivel de comunicación de la ciencia, como de darle ejemplo a la gente, como de poder devolverle a la universidad. Y entonces sentí que era importante regresar a México. Entonces, pues aquí regresé, y entonces también fue un paso muy importante. Y aquí en México pues, he tenido la oportunidad de desarrollarme, de tener colegas, de publicar diferentes ideas, de hacer investigación, y me ha ido bien, no he tenido mayor problema. Afortunadamente la ciencia en México se puede hacer. Somos pocos científicos y ojalá hubiera más dinero para la ciencia en México, pero de todas maneras podemos hacerlo. O sea, hay oportunidades, hay cierta cantidad de dinero. Si uno necesita computadoras o viajar, uno lo puede conseguir. Y entonces sí, la ciencia sí se puede hacer en México. Llevo 5 años como director de este instituto y ese ha sido también un paso distinto. Ser director te quita mucho tiempo, ya no me da mucho tiempo a hacer ciencia, trato de hacer ciencia cuando puedo, pero las oportunidades son muchas menos porque la administración es una carga fuerte, pero te da también otra manera de ver las cosas, te da una perspectiva de cómo funciona desde tu propio instituto, porque ya como director ahora sé lo que hacen todos los miembros del instituto, o sea, los 67 investigadores de ese instituto, yo tengo una idea bastante razonable de en qué están trabajando cada uno de ellos. En su gestión al frente del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Miguel Alcubierre también se ha dedicado a cabildear para buscar más recursos para la ciencia, así como la divulgación, ya que le queda claro que la gente puede tenerle miedo cuando no la entiende, pero cuando se da cuenta que en realidad no es tan complicada, cambia el enfoque sobre ella, ya que la ciencia, dice Alcubierre, es parte de nuestra vida diaria. Creo que es bien importante llevarle al público en general la ciencia, ¿no? Hacerlos ver que la ciencia pues, no es tan complicada y que hay muchas cosas que entendemos y que eso es importante para la gente porque vivimos cada día más en un mundo más intercomunicado y donde la ciencia está pues, embebida en nuestras vidas todo el tiempo, desde la televisión, los celulares, los coches. Usamos aparatos que requieren tecnología muy avanzada y que requieren ciencia muy compleja para que funcionen y la gente no entiende nada de cómo funcionan y los da por sentados. Creo que es importante
importante que se den cuenta que no es magia, que esto funciona porque hay gente detrás que lo ha investigado, que entendemos cómo funcionan muchas cosas de la naturaleza y eso les va a ayudar en sus vidas diarias a poderse mover mejor en este mundo hipertecnologizado, ¿no?, en el que estamos viviendo, ¿no? Se están haciendo cosas muy importantes en México, en este instituto también, sobre todo. ¿Cuál, según su perspectiva, cree que sean los momentos o los temas que ahorita México está teniendo un auge especial? En química, en biología, hemos tenido un impacto muy fuerte en desarrollos de fármacos y demás. Ahí México siempre ha sido un líder, porque a lo mejor la gente no sabe, pero las pastillas anticonceptivas se inventaron en México. La televisión, por ejemplo, que eso no es biología, pero la televisión a color se hizo en México. Entonces, siempre hemos tenido una tradición de ciencia importante. En astronomía somos muy reconocidos y tenemos muy buenos astrónomos, tenemos estupendos observatorios en México, somos muy reconocidos. Y estamos entrando en otras áreas. En México se está haciendo ya cosas de óptica cuántica, que suena a lo mejor muy esotérico, pero que es un área bien importante para las telecomunicaciones y tenemos estudios muy buenos de óptica cuántica en México. ¿Qué más? Bueno, participamos en cosas internacionales también, a nuestra manera. Tenemos investigadores en este instituto que van todos los años y se pasan varios meses en Ginebra, en el Gran Colisionador de Hadrones, porque son expertos en partículas elementales y son parte de estos equipos y son tan importantes como cualquier europeo. O sea, no son simplemente un miembro chiquito, somos miembros fundamentales de estas colaboraciones. Tenemos experimentos en Marte diseñados en México, en este instituto. Tenemos un impacto a nivel internacional. Somos reconocidos a nivel internacional y lo que nos falta es ser muchos más. Tenemos pocas universidades y pocas carreras científicas y pocos científicos. En México no pasan de 30,000 científicos en todo el país, de acuerdo al Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo. Y en Estados Unidos debe haber 500,000, o sea, o más, ¿no? Entonces nos ganan por factores de 10 o 20. Incluso tomando en cuenta que son más grandes, aún así, Estados Unidos tiene 3 veces la población de México y tiene 20 veces el número de científicos, ¿no? Entonces, ahí estamos completamente en desventaja. Estudiar ciencia lo hacemos por entender el universo primero que nada. La motivación fundamental es la curiosidad. Entonces, en ese sentido, a veces yo les contesto, y no es idea mía, yo lo leí en algún lado, no me voy a hacer el original, pero cuando preguntan para qué sirven las ondas gravitacionales, uno puede contestar para qué sirven las sinfonías de Beethoven. Pues no sirven para nada, ¿no? Pero son bonitas. Y no quiere decir que no valga la pena hacerlas, ¿no? Lo mismo la ciencia, vale la pena hacerla nada más per se, por entender la naturaleza. Pero bueno, la ciencia a su vez sí tiene una utilidad a la larga, porque cuando entendemos la naturaleza a largo plazo podemos luego controlarla. O sea, si entendemos las leyes de la naturaleza podemos desarrollar tecnología que utiliza esas leyes porque ya las entendemos. Si entendemos las leyes de, cuando la gente estaba estudiando en el siglo XIX las leyes de la electricidad, pues nadie se le ocurría que iba a servir para nada. De hecho, en algún momento creo que a Faraday se le preguntó, uno de los ministros del gobierno británico a mediados del siglo XIX, le preguntó que para qué servía que estuvieran investigando todas estas cosas de electricidad, que no se le veía ninguna utilidad. Y él les contestó, pues la verdad no sé para qué sirvan, pero estoy seguro que en algún momento ustedes encontrarán la manera de cobrar impuestos al respecto. Y bueno, es un hecho que hoy en día sin electricidad la sociedad moderna no funcionaría. De haber entendido relatividad general hace 100 años, la teoría de Einstein, hoy nos ha permitido desarrollar el GPS. Si no supiéramos relatividad, el GPS no funcionaría. La gente no lo sabe, pero el GPS está basado en la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, bueno, a Einstein no se le ocurrió que hace 100 años, que 100 años después íbamos a tener el GPS gracias a su teoría, pero es un hecho que así ocurrió. Entonces, la investigación básica, es decir, estoy investigando esto nada más por interés, por pura curiosidad, eventualmente luego da aplicaciones y luego tiene frutos de otro estilo. Entonces, creo que por eso también hay que apoyarla. Al volver, Miguel Alcubierre, una de las mentes más brillantes de México, nos hablará sobre la inteligencia artificial y qué le depara a la humanidad en el futuro con las nuevas tecnologías. Miguel Alcubierre Moya es autor de más de 50 publicaciones, así como de un libro de texto publicado por la Oxford University Press. En 2009 recibió la Medalla al Mérito en Ciencias que otorga la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en 2011 recibió el reconocimiento Mentes Quo Discovery que otorga la revista Quo y el canal Discovery. A mí la inteligencia artificial no me da miedo. Últimamente ha habido gente que ha hablado en contra, y Elon Musk habla en contra, y luego hasta Stephen Hawking. Yo no le tengo ningún miedo. Yo creo que es una evolución natural de lo que estamos haciendo ahorita. Además depende qué quiera de uno decir con la inteligencia artificial, porque hay varias definiciones. Hoy en día la gente habla de inteligencia artificial de cosas que yo no considero inteligentes, que son estos algoritmos que reconocen caras y demás, que son enormemente sofisticados, pero detrás de eso no hay
la máquina no está pensando, ¿no? La máquina está haciendo algoritmos muy sofisticados, pero no está pensando. Y eso ya le están llamando inteligencia artificial. Ese tipo de inteligencia artificial, así digamos definida, sencillita, va a estar por todos lados al rato. Va a estar mucho más desarrollada. Vamos a tener máquinas que van a hacer cosas que nosotros ni nos imaginábamos por nosotros y nos van a facilitar la vida muchísimo. Y creo que eso ya lo estamos viendo y va a venir con mucha más fuerza. Pero ya digamos una inteligencia artificial más en serio, una computadora que piense, un robot, yo también creo que es inevitable. No creo que estemos cerca, porque no sabemos cómo funciona la conciencia humana y reproducirla tampoco sabemos cómo hacerlo. Entonces no creo que estemos cerca. Yo creo que estamos con 100 años o más de poder desarrollar una computadora que piense como nosotros y que sea consciente, pero creo que es inevitable, creo que va a ocurrir. Y en algún momento estarán aquí, y cuando estén aquí probablemente sean más listos que nosotros porque evolucionan más rápido. Entonces yo en esto siendo optimista, creo que la inteligencia artificial al final va a ser algo bueno para la humanidad y que pues, de alguna manera van a ser nuestros herederos. Tal vez no quiere decir que nosotros desaparezcamos, creo que seguiremos por aquí, pero habrá otras inteligencias con las que vamos a compartir el planeta, ¿no? Que van a ser creadas por nosotros. Y bueno, aunque ya tiene muchos años que no toca ese tema, sí estamos viviendo un momento especial en el tema de la exploración espacial, porque sí, hay ahora mucha incursión de empresas privadas que están ya invirtiendo y diseñando y pensando en lo que va a ser el futuro de la exploración y explotación de los recursos espaciales. ¿Qué tan cerca estamos de realmente hacerlo una realidad, tanto en temas de soporte de vida para poder llevar a los humanos a otros planetas, como incluso en desarrollo de ciencia teórica que nos permita, por ejemplo, viajar más rápido que la luz? En cuanto a viajar más rápido que la luz, yo creo que estamos lejísimos. Lo que yo tuve hace 20 años, lo que yo postulé fue un modelo de una geometría de cómo habría que deformar el espacio. Una cosa es saber cómo hay que deformarlo y otra cosa es saber cómo lo haces en la práctica. Y de ahí estamos en pañales y probablemente nunca se pueda, porque requiere cosas rarísimas como energía negativa, que a lo mejor no existe, y además cantidades inimaginables de energía negativa. Tendrías que tener un planeta entero hecho de energía negativa para mover una navecita. O sea, realmente yo se lo veo muy difícil. Si alguna vez resulta ser posible, yo creo que estamos a siglos de hacerlo y a lo mejor resulta que nunca se puede. Entonces es una cosa completamente especulativa, aunque haya sido lo que yo propuse. Pero en cosas más realistas, más prácticas, en cuanto a exploración espacial a velocidades menores que la de la luz y razonables, yo creo que vamos a entrar en una edad de oro. Creo que, como tú comentabas, el hecho de que hayan entrado empresas privadas cambia el panorama por completo. Mientras estaba en manos solo de los gobiernos, el desarrollo era lento y caro. Los gobiernos son especialistas en hacer las cosas muy lento y muy caras, en todo lo que les pongas, o sea, desde exploración petrolera hasta lo que tú quieras. Si se lo dejas a los gobiernos es lentísimo y muy caro. Las empresas privadas tienen incentivos de hacerlo rápido y barato. Barato porque les cuesta y rápido porque hay competencia, ¿no? Entonces quieres ganar. Entonces yo creo que estamos justo viendo estas empresas privadas entrando. Va a ser una edad de oro. Al rato yo tengo la esperanza de que alguien regrese a la Luna en la próxima década. Y lo más probable es que ni siquiera sea la NASA, a lo mejor es Elon Musk con SpaceX, ¿no? Y que alguien vaya a Marte en los próximos 20 años. Y ir a Marte siempre era de estas cosas que era un chiste entre todo el mundo, que llegar a Marte siempre está 30 años en el futuro, no importa cuándo preguntes, ¿no? Y creo que por primera vez ya no es cierto. Por primera vez empieza a verse ya más cercano y una realidad posible en los próximos tal vez 20 años. Y creo que el sistema solar entonces va a estar abierto. O sea, el sistema solar es relativamente chico en el sentido de que es alcanzable con la tecnología que tenemos hoy en día. Un viaje a Marte con la tecnología de hoy en día tomaría 6 meses, y si la mejoras un poquito y con un poco más de inversión y un poco más de desarrollo, a lo mejor tomaría 3 meses. Un viaje a Júpiter tomaría menos de 1 año. Esos son viajes que son imaginables, nos podemos imaginar estar 1 año. De hecho, la gente ha pasado a veces cerca de 2 años en la Estación Espacial Internacional sin bajarse, ¿no? Entonces, estar 1 año en una nave a Júpiter es factible, es algo que este siglo podríamos hacer. Entonces, yo creo que este siglo se nos va a abrir el sistema solar. Y de hecho, si en 100 años no hemos llegado casi a todos los rincones del sistema solar, sería que hicimos algo muy mal, ¿no? Porque la verdad no se ve difícil. ¿Cuál sería el mensaje que le gustaría dejar? Bueno, no dejar, porque todavía tiene mucho tiempo para dejarlo, pero en este momento, para los mexicanos que ven a la ciencia mexicana todavía con escepticismo.
Para los mexicanos yo quisiera decirles que la ciencia es bien importante. En México hay científicos, hay muy buenos científicos, hay pocos, pero hay muy buenos científicos. Hacemos ciencia de primer nivel. No es cierto que no se haga ciencia en México, sí se hace. Y se hace muy buena ciencia, pero tenemos que hacer más ciencia. Y no vamos a salir del subdesarrollo nunca si no invertimos en ciencia y tecnología. Esa es una lección que han aprendido otros países y que a nosotros no la hemos acabado de aprender. Y no entiendo por qué. Seguimos pensando que la tecnología y la ciencia la hacen los americanos o los japoneses, ¿no? Y no, se puede hacer aquí y si la hacemos aquí, pues sería muy importante para el desarrollo del país, porque hasta ahorita la compramos, eso es caro. Si la pudiéramos hacer aquí, incluso exportarla, sería buenísimo. Entonces yo creo que hay que realmente dejar de tenerle miedo a la ciencia. No es una cosa para genios, es una cosa para gente que sí entiende las matemáticas y entiende estas cosas, pero no para genios. Hay muchísima gente haciendo ciencia y muchos niños que podrían hacer ciencia si los impulsamos y si les damos el ejemplo y si les damos la oportunidad de hacerlo. Y yo creo que es bien importante que lo hagamos, ¿no? Le agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión donde platicaremos en corto con otro mexicano destacado. Secretaría de Educación Pública.